Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, una vez más en el libro de Juan. We're going to open our Bibles to the book of John. Juan capítulo 1, versículo 14. John 1:14. Yo sé que muchos dicen, la Navidad no está escrita en el libro de Juan. I know many say that the Nativity is not written in the book of John, Pero como nosotros sabemos, but as we know, Juan es un evangelio completamente diferente. John is a different gospel, A diferencia de los evangelios sinópticos, different from the synoptic gospel. Juan habla del nacimiento de Cristo de una forma teológica John speaks of the birth of Christ in a theological way, que nosotros tenemos que indagar en ella para descubrir lo que Él quiere decirnos a that we nosotros. must dig in to see what he's saying to us. Juan capítulo 1, versículo 14. John 1 and verse 14. Y aquel verbo, dice la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Glory is of the only Son from the Father, full of grace and truth. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias una vez más en esta tarde. Gracias, Señor, por usted nos permite, Señor, abrir la palabra y poder indagar en ella, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted poniendo palabras en mis labios, que sea usted, Señor, abriendo los oídos y los corazones, Señor, de los oyentes, para que su palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y germine. Gracias le damos, Señor, por su misericordia y por su Hijo, Señor, que vino al mundo a morir por pecadores. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Estamos en épocas donde todo el mundo está envuelto en algo. We're in the time of the year where everybody is wrapped up in something. Nosotros podemos ver la gente yendo y viniendo en diferentes lugares. We see people coming and going all these different parts. Las tiendas están abiertas hasta ciertas horas de las noches The stores are open to certain hours of the night. y las mentes de las personas están completamente distraídas. The minds of the people are distracted. Unos pensando en los regalos de los niños, One thinking about gifts for the kids, otros pensando en la cena navideña, others in Christmas dinner, otros pensando en el árbol de Navidad, others in the Christmas tree, otros pensando en los mejores villancicos que vamos a cantar en la iglesia. others all the great songs we're going to sing at church, Y otros pensando tenemos que utilizar este suéter para que esté más caliente. and others we have to use this sweater because it's warmer. El mundo entero está con una mentalidad completamente distraída. The world is with a distracted mind. Ahora, cuando yo digo el mundo entero, no estoy hablando de una forma exagerada. When I say the whole world, I'm not exaggerating. Estoy hablando de una forma literal. I'm speaking literally. Las personas están completamente distraídas haciendo cualquier cosa, People are distracted doing all kinds of things, menos poniendo sus mentes en el punto principal de lo que se trata Navidad. and not setting their mind on what Christmas is really about. Como sabemos, muchos tienen ideas totalmente diferentes. ¿Cuándo fue en realidad que Cristo nació? Like we know, many people are debating if Christ was really born in this time. Pero el mundo cristiano ha escogido un mes como diciembre para poder celebrar esta actividad. The Christians have chosen the month of December to celebrate this, the birth of Christ. Todo el mundo sabe de que ha llegado una fecha All the world knows that a date has come, donde se celebra un evento importante. that we celebrate a very important event. No solamente en la historia del cristianismo, Not only in the history of Christianity, sino en la historia completa de la humanidad. but in the history of humanity. Cuando tú miras los noticieros de ahora en día, When you see the news today, toda la gente está buscando algo que hacer. all the people are looking for something to do. Aunque ellos no crean en Cristo, ellos saben de que es un momento especial en la humanidad. Even though they don't believe in Christ, they know it's something special about Christmas. Ahora, algo que tenemos que tener claro Something that we must have very clear. es que la Navidad no se trata del hombre que baja por la chimenea, Christmas isn't about the man that comes through the chimney, ni mucho menos del hombre que deja mal parqueado el trineo arriba de nuestras casas. and it's definitely not about the one that parks his sleigh on top of the roof. La Navidad se trata de algo más profundo en la vida de los seres humanos. Christmas is about something more profound in the life of humanity. Algo que cambió totalmente los tiempos de la historia de la humanidad. Something that completely changed the history of time. Algo que nos hizo ver entre el ayer y el ahora.
something that caused us to think about then and now. Algo que dividió el tiempo entre antes y después. Something that divided time between before and after. Juan trata de explicarnos en este primer versículo de la introducción de su libro. John, in the introduction of his book, wants to explain to us ¿Qué es lo que sucedió en una fecha como la que celebramos? what happened in a date like we celebrate. Hay un punto de partida. There's a point. Antes Before y después. and after. Ahora, lo que Juan trata de decirnos en este texto, What John is showing us in this text, cuando él dice, y el verbo fue hecho carne, the Word became flesh y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. and dwelt among us, and we've seen His glory as the only Son from the Father. Él trata de decirnos que lo infinito se hizo finito, What He's trying to show us is the infinite became finite. que lo invisible se hizo visible, The invisible became visible. que lo eterno entró en el tiempo y se vistió de humanidad, The eternal entered time and dressed Himself in humanity. que el Creador entró adentro de su creación, The Creator entered His creation. que Dios mismo se reveló en la humanidad y en la faz de Jesucristo. That God Himself revealed Himself in humanity in the face of Jesus El Christ. verbo se hizo carne. The Word became flesh. Yo no sé si tú has puesto atención a este texto. I don't know if you've paid attention to this text. Es algo más que leer algunas palabras escritas en el libro de Juan. It's more than just a few words written in the Gospel of John. Muchas veces nosotros pasamos por Juan capítulo 1 versículo 14 We normally, some of us pass over this verse. y solamente leemos a la carrera para poder terminar los textos de ese día. We just read it quick to finish what we're reading the text that day. Juan dice el Dios eterno, God says the eternal God, el único Dios verdadero dejó su trono de gloria the only true God, left His throne of glory y se vistió de humanidad. and He was dressed in humanity. El que era desde antes de que las cosas fueran creadas. Who was before things were created. Cuando tú leas el principio del prólogo de When Juan, you read the first of the prologue of John, Juan explica primero la majestad que Cristo tenía. John explains the majesty Christ had. Este Cristo, este verbo se encontraba cara a cara con el Padre. The verb, this word, was face to face with God. Él tenía una cononía con el Padre. He had fellowship with the Father. Él existía antes que nosotros pudiéramos respirar en este mundo. He was before we could breathe. Así que Juan está diciéndolo, este Dios creó lo micro y lo macro. He's saying this God created the micro and the macro. Aquello que tú puedes ver en la inmensidad fue creada por este verbo. Everything you see in the horizon is created by God. Y aquello tan pequeño que nosotros no podemos ver en sí fue creado por este verbo. And even the small things you can't even see, He created them. Juan trata de decirnos que este verbo, Jesucristo, fue la palabra de Dios. John is showing us this word is the word of God. Este verbo se hizo carne. And it became flesh. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra carne, When we think about the word flesh, inmediatamente nosotros podemos decir que Jesucristo tomó la forma de un hombre. we can say that Jesus took on the form of man. Por lo tanto, hubo pecado en él. So maybe there was sin in Him. La palabra dice que aunque él tomó la forma de hombre, no hubo pecado en But él. the word of God says, though He took on the form of man, there was no sin in Him. Ahora, ¿por qué digo la palabra final? Why do I say the last word? Esto lo hemos estado estudiando en el libro de Hebreos. We're studying this in the word of Hebrew, the book of Hebrews. El autor del libro de Hebreos empieza su libro de una forma totalmente diferente, como Juan. The author of Hebrews starts his book very different, like John does. Él empieza diciendo la parte que nosotros no podemos ver de Jesucristo. He began to tell us about the part of Jesus that we can't see. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebrews 1 and 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Long ago, at many times in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days He has spoken to us by His Son,
whom he appointed the heir of all things, and through whom he created the world. Durante la historia de la humanidad, Throughout history of humanity, Dios había hablado por hombres, God spoke through men. hombres imperfectos que eran como nosotros, pecadores. Imperfect men who are like us, sinners. Pero Dios escogió a estos hombres para poder llevar el evangelio a las naciones, But God chose these men that we would be able to take the gospel to the nation, para que pudieran hablar en el nombre de Dios. so they could speak in the name of God. Ellos nunca hablaron por sí mismos, sino dijeron, Dios dijo, They did not speak of themselves, but they said, God said. Dios habló, God spoke. Dios manda a decir. God sent to say. El llamado de estos hombres era que nosotros volteáramos nuestra vista a Dios. The calling of these men is that we would turn our look to God, our eyes to God. Pero ahora el autor del libro de Hebreos Now the author of Hebrews, nos hace ver que ese Dios mismo estuvo entre nosotros he shows us that this God was among us. y trajo la palabra final de Dios a la humanidad. And he brought the last word from God to humanity. Ahora, cuando llegamos al versículo 3 de Hebreos capítulo 1, When we get to Hebrews chapter 1 verse 3, dice algo importante que nosotros debemos de poner it atención. says something important that we should pay attention to. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. He is the radiance of the glory of God, the exact imprint of his nature. Ese verbo que fue hecho carne, That word that became flesh, del que Juan nos está hablando en Juan capítulo 1 versículo 14. that John is explaining in John 1:14. Acá el autor del libro de Hebreos nos está diciendo de que ese Cristo o ese verbo es el resplandor de la gloria del Padre. The author of Hebrews says he is the radiance of the glory of God. Es la imagen misma de su sustancia. He's the exact imprint of his nature. Este es el gran problema que tienen las religiones ahora en día. This is a great problem some religions have Y today. no solamente estoy hablando de los ateos o agnósticos que no creen en Cristo, Not only the agnostics or the atheists who say they don't believe in Christ, sino cualquier religión que se sienta sobre el mundo. but whatever religion in the world that's not of Christ. Esto cambia totalmente la teología de cualquier religión que exista. This verse changes the theology of whatever religion can exist. El Hijo de Dios, The Son of God, el Dios que existía desde antes que las cosas hubieran existido, God that existed before anything existed, Él vino y se encarnó en la persona de Cristo. he came and he was incarnate in the person of Christ. Ahora, sigue diciendo algo más Pablo en el libro de Hebreos. Paul continues to say something else in the book of Hebrews. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. And he sustains all things by the word of his power. Yo quiero que tú mires esto que está escrito acá. I want you to see this as written here. Ese Cristo, ese verbo encarnado, This Christ, this word incarnate, es el que sostiene todo lo que existe. the one who sustains all things that exist. No solamente las cosas pequeñas que nosotros no podemos ver. Not only small things that we can see, Él sostiene toditas las galaxias que están colgadas en el universo entero. he sustains all the galaxies that are in all the world. Cada uno de los movimientos que suceden en el universo Every one of the things that happens in the universe, cuelga del poder mismo de la palabra poderosa de ese Cristo. they're hanging on this very word of Christ. Ahora, cuando nosotros decimos la palabra todas las cosas, When we say the word, all these things, no se refiere a alguna parte, sino que se refiere a todas las cosas en general. it doesn't just mean a few things, but everything. Todo lo que existe, Everything that exists. todo lo que existió y lo que existirá, Everything that existed and will exist depende completamente del poder de la palabra de Dios. depends completely on the power, the word of God. Ahora, hay una repetición de esta misma palabra en unos versos paralelos en el libro de Colosenses. In a parallel passage in Colossians, there's some of these same words. Y Pablo vuelve a repetir las mismas palabras en Colosenses capítulo 1 versículo 15. In Colossians 1:15, Paul repeats these same words. Ese hijo con un H mayúscula The Son with a capital S es la imagen del Dios invisible. is the image of the invisible God. Yo quiero que ustedes vuelvan a oír esto. I want you to hear this.
el Hijo es la imagen del Dios invisible. The Son is the image of the invisible God. Ahora, nosotros no podemos comprender esto que estamos hablando ahorita. We can't understand this, what we're talking about Pero now. cuando tú lees Juan capítulo 14, But when you read John 1:14, versículo 8 al 10, John 14, 11, 8 to 10, tú puedes ver que Felipe comprendió claramente lo que nosotros estamos hablando acá. you can see Philip understood exactly what we're looking at here. Aquí está Jesús explicándole a sus discípulos de que Él es el camino al Padre. He's explaining to his disciples that he's the way to the Father. Y Felipe levanta la mano entre todos y dice, Señor, solamente muéstranos el Padre. And Philip raises his hand and says, hey, just show us the power of the Father. Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me He conoces. says, Philip, I've been with you so long, you don't know me? Aquí vemos a Felipe totalmente mudo a las palabras de Cristo. Here we have Philip that can't speak to the words of Christ. ¿No crees que el Padre y yo somos uno solo? Do you not believe the Father and I are one? Cuando nosotros miramos a Cristo mismo o al autor del libro de Hebreos diciendo de que Jesús es la imagen misma del Padre, When we see Christ saying that him and the Father are the one, the author of Hebrews saying that Christ and the Father are one, nosotros podemos comprender lo que Felipe sintió en ese momento. we can understand what Philip understood in that moment. Él podía ver el rostro del Padre en la faz de Jesucristo. He can see the face of the Father and the glory of the Father in the face of Jesus Christ. Él es la imagen misma de su sustancia. He's the exact image of the exact radiance, the exact imprint of his nature. Y aquí miramos a Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14. John 1:14, we see John. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. The Word became flesh and dwelt among us. Aquel verbo fue hecho carne. He was became flesh. El verbo se hizo. He became flesh. La palabra que nosotros encontramos ahí es la palabra ginomai. The word we find here is ginomai. Es hacerse. It's to become. Es como que Dios mismo tomó la forma de un hombre. It's like God himself took on the form of man. Es algo que voltea de cabeza cualquier doctrina en este mundo. It turns on its head every doctrine in the world. El mundo entero no comprende cómo un Dios todopoderoso, creador del universo, The whole world doesn't understand this powerful God, the creator of all the universe, pudo venir a este mundo a morir en una cruz por simples pecadores. could come to the world and die for sinners. Y muchos dicen, ¿cómo es que ese Dios eterno se volvió carne? And he says, how does this eternal God become flesh? ¿Acaso puede Dios venir al mundo y morir? Can God come to the world and die? ¿Qué clase de Dios es ese que tú adoras? What type of God do you worship? Un Dios que tuvo que venir al mundo a morir como un ser humano. A God that had to come to the world to die as a human? Nosotros sabemos, We know. durante la historia nos doctrinan desde pequeño Through history and from in our world as little kids, los héroes tienen que vencer. that heroes must win. Si ellos no vencen, en realidad no son héroes. If heroes don't win, they're not heroes. Ahora, cuando tú miras la mitología griega, When you see Greek mythology, muchos de sus dioses se volvían hombres y ganaban. many of their gods became men and won. Pero este Cristo, este Dios, But this Christ, this God, se volvió hombre para morir en una cruz. became man to die on a cross. El Dios que condescendió a este mundo para tomar la forma de un siervo. God who descended to the world to become the servant of man. A mí me encanta cómo lo dice Pablo en el libro de Filipenses. I like how Paul says it in Philippians. Yo sé que son textos que hemos visto muchos de estos días. I know we saw this text a lot these days, Pero cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2 versículo 6, but when we look at Philippians 2:6, nosotros vemos la profundidad de lo que Juan está tratando de decirnos en este texto. we see how profound what John is telling us here is. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Who, though he is in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo
y hecho semejante a los hombres. But he emptied himself, taking on the form of a servant, being born in the likeness of sinful man. Aquí miramos otra palabra muy importante en las Escrituras. We see another word here, very important in the scriptures. La kenosis de Dios. Kenosis of God. El momento en que Dios mismo se vacía para tomar la forma de un ser humano. The moment that God emptied himself to take on the form of a servant. Un canto antiguo dice algo como esto. An old song says something like this. El cual siendo Dios The one being God, no retuvo ávidamente su dignidad, he didn't keep his dignity. sino que se hizo hombre He became man. y hecho hombre se humilló a sí mismo, Becoming man, he humbled himself, tomando la posición de un esclavo, la condición de un esclavo, taking the condition of a slave y siendo obediente hasta la muerte. and becoming obedient even to the point of death. Y el mismo canto dice, ¿y qué clase de muerte fue esta? And he Muerte says, de cruz. what type of death is the death on the cross? El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, The all-powerful God, the maker of heaven and earth, dejó el lugar de potestad, he left the place of power, el lugar donde era adorado por ángeles y arcángeles, the place he was worshipped by angels and y archangels. se humilló a sí mismo tomando la forma de un ser humano. He humbled himself, taking on the form of man. El Creador tomó la forma de la criatura. The creator became the creature. Y Pablo nos dice, y aún estando en la forma de la criatura, se humilló a sí mismo. And Paul says, even in being in the form of a creature, he humbled himself. Y este hombre dice, tomó la forma de un esclavo. And he took the form of a slave. Ahora, esto es importante, esto que dice el texto. This is important what the text says. Jesucristo tomó la forma de un esclavo. Jesus took on the form of a slave. Ustedes saben que Jesucristo fue vendido como un esclavo You a know, los Jesus líderes de la nación. was sold as a slave to the leaders of the nation. Él tomó la forma como un esclavo. He took on the form of a slave. Y estando como un esclavo, él fue obediente hasta la muerte. And like a slave, he became obedient to the point of death. Bueno, nosotros leemos Isaías. When we read Isaiah, Isaías nos dice que aún resistiendo el agravamen de los golpes en su cuerpo, él no abrió su boca. it says, even though he suffered being beaten, he did not open his mouth. Ávidamente, dice la palabra. In wisdom, it says the word of God. Él deseó hacer esto. He desired to do that. Él fue un entusiasmo para él venir a este mundo. It was enthusiastic for him to come to the world. Él tuvo ansias por venir a este mundo a morir por pecadores. He desired to come to die for sinners. Esta palabra denota la pasión que Cristo tuvo al encarnarse. This word notes the power that he had, the passion he had to become incarnate. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, The question we must ask, ¿por qué un Dios todopoderoso? why an all-powerful God, Un Dios que tenía la alabanza de serafines y de querubines. a God that had the worship of cherubim and seraphim, Aquel que tenía la cononía con el Padre. that had the fellowship with the Father, Aquel que podía disfrutar la gloria de su creación. the one that could enjoy the glory of his creation. ¿Por qué un Dios como eso tuvo que tomar la forma de un hombre para venir a indignificarse a este mundo? Why did this God had to leave dignity to come here? Oh, aquí tenemos un problema. Here's a problem. Y es un problema grande en la historia de la humanidad. It's a great problem in the history of humanity. Nosotros sabemos, hace la semana pasada leíamos un texto We read a text last week. donde nadie puede pagar por los pecados de alguien más. No one can pay the sins of another. Ni los padres pueden pagar por los pecados de los hijos, Nor the fathers pay for their sons, ni los hijos pueden pagar por los pecados de los padres. ni the sons for their fathers. Cada quien va a pagar por las cosas que haya hecho en esta vida. Every man will pay for his own sins. Cuando estamos enfrente del trono de Dios When we're before the throne of God, y tengamos que dar cuenta por nuestra vida, we have to give an account of our life. nosotros vamos a ser culpables por nuestras buenas acciones y por nuestras malas acciones. We're going to be at fault for our good actions and our evil actions. Pero aquí tenemos el problema grande. But here we have a great problem. El Dios Todopoderoso tomó la forma de un hombre para pagar por la deuda de algunos. The all-powerful God took on the form of a servant to pay a debt for each one of us. Ahora, oíamos algo en el mensaje de ahora en la We mañana. heard something in the message in the morning.
Una deuda eterna como la que nosotros tenemos an eternal debt like we have, solo puede ser pagada por un Dios eterno. only can be paid by an eternal God. Nadie puede pagar por tus pecados. No one can pay for your sins. Tu hermano no puede pagar por las cosas que tú has hecho. Your brother can't pay for what you've done. Tus hijos no pueden pagar por los problemas que tú tienes. Your children can't pay for your problems. Tú no puedes pagar por los pecados de tu padre. You can't pay for the sins of your father. Así que aquí hay un problema grande. So there's a great problem. No solamente no podemos pagar por los pecados que tenemos cada uno de nosotros, Not only can we not pay for the sins that each one of us have, porque nuestros pecados están hechos contra un Dios eterno. because our sins are against a holy God, eternal God. Un Dios que es santo, santo, santo. A God that's holy, holy, holy. Un Dios al cual toda la tierra se rinde en alabanza delante de A Él. God that all the earth gives worship to Him. Ahora, aquí está el problema. Here's the problem. Dios es el único que puede pagar nuestros pecados. God's the only one that can pay for our sins. Pero el problema que tenemos es que Dios no puede morir. But the problem is God can't die. La paga del pecado es la The muerte. wages of sin is death. Y Dios no puede morir. And God can't die. Entonces, ¿cómo hacemos? So how do we do this? En la misericordia única de un Dios poderoso, In the unique mercy of God, ese Dios todopoderoso decidió condescender a la estatura de un hombre the all-powerful God condescended to humanity para cumplir la ley a la to perfección fulfill the law to perfection y luego ofrecerse en sacrificio por los pecados de los demás. and to offer Himself as a sacrifice for others. Dice Pablo, el Dios mismo condescendió. Paul says the God Himself condescended. Y nosotros decimos, ¿hasta qué posición condescendió Cristo? We ask, until what position did He condescend? Hasta tomar la posición de cada uno de nosotros. To take the position of each one of us. Hombres comunes y corrientes que caminan por este mundo. Common men and women that walk through this world. Algunos tienen la mentalidad. Some have the mentality. Si yo pudiera viajar en el túnel del tiempo hasta el tiempo de Cristo, If I could travel in a time to the time of Christ, yo pudiera reconocer a Cristo. I could know Christ. A algunos les parecen que Cristo andaba con una aureola arriba de su cabeza. Some believe that Christ had a light above His head. Pero la palabra nos dice de que no, Él fue un hombre común y corriente como nosotros. The Word of God says He was a normal man like us. Él tuvo que hacer cosas en su forma humana que nunca había hecho He had anteriormente. to do things in the flesh He had never done before. Ahora tú puedes ver la vida de un niño creciendo, You can see the life of a child growing up. un niño que necesita que lo lleven chineando en sus manos, A child that they carry crying in their arms. que necesita que le den de comer en su boca, That He needs them to give them food in His mouth. que muchas veces al empezar a caminar tuvo que tropezar y caer. That when He learned to walk, He had to fall. Ese es el Dios todopoderoso que descendió desde la eternidad a tomar la forma de cada uno de nosotros. He's the all-powerful God that condescended in the form of human for each one of us. Juan dice, ese Dios John says this God se vistió de la humanidad y tomó forma de hombre. dressed Himself in flesh and became man. Así que cuando nosotros miramos esta parte de la historia, When we see this part of history, nosotros podemos ver en Cristo we see in Christ, al Dios todopoderoso encarnado. we see God all-powerful incarnate. Y no hablamos de un hombre 50% hombre y 50% Dios. We don't speak of a man that's 100 or 50% man and 50% God. La palabra dice que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. The Word teaches that He's 100% God and 100% man. Esa es la naturaleza divina y humana de nuestro Señor. This is the divine nature and the human nature in man, in God, the God-man. Los estudiosos de las Escrituras la llaman la unión hipostática de Cristo. Theologians call this the hypostatic union. El Dios eterno vestido de humanidad. The eternal God dressed in humanity. Yo sé que esto va más del conocimiento de los seres humanos, I know this is beyond our knowledge. pero yo quiero imaginarme por un momento el monte de la I transfiguración, want to imagine for a moment the Mount of Transfiguration, donde los apóstoles pudieron ver a Jesús corriendo las cortinas de su humanidad. where the apostles could see Jesus
in the flesh of his humanity. y ver a Cristo totalmente hecho Dios. And they see him all God. Me encantan los evangelios. I love the Gospels. Dice, sus vestiduras eran tan puras que ningún lavador podía ponerlas They así. said his dress was so white, nothing could make them that white. El Dios eterno revelándosele a los suyos. The God eternal revealing himself to his own. Ese fue el Cristo que habitó entre nosotros. That is the Christ who dwelt among us. Y Juan adhiere algo más en este texto. And John says something else in the text. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del It Padre. says, and we saw his glory of the only begotten of the Father. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. We saw his glory of the only begotten of the Father. Es como que el Dios eterno expusiera su gloria entre los hombres. It's like God eternal showed his glory to men. Ahora yo quiero que ustedes piensen quién está escribiendo este I texto. want you to know who's writing this text. No solamente el Juan del Apocalipsis, Not only John of Revelation, sino el Juan que estuvo en el monte de la transfiguración. but John who's on the Mount Transfiguration. El Juan que pudo ver a Cristo en su plenitud. John who saw Christ in his fullness. El mismo Juan que ayudó a Pedro a decir es necesario que hagamos 3 enramadas. That Peter said, was there when Peter said, let us build 3 booths. Ahora, yo quiero que pienses algo más I acá. want you to think something else here. Antes de este paréntesis, Before the parentheses, Juan nos dice de que Jesús, o más bien dicho, que Dios tabernaculizó en medio de su pueblo. he says that Jesus tabernacled among his people. Ahora, Cristo vino a este mundo, Christ came to this world. vino no solamente a vivir una vida para ejemplificarnos a nosotros cómo debemos de vivir, He didn't just come and show us how we're supposed to live, aunque esa es la forma como nosotros debemos de vivir. even though this is the way we're to live. Cristo es el mejor ejemplo escrito en las Escrituras como debemos de vivir los cristianos. Christ is the greatest example of how we should live in the Scripture. Es más, en Antioquía de Pisidia, donde por primera vez fueron llamados cristianos los cristianos, Even more so in Antioch. Yeah. Where they're first called Christians. Sorry, my mind went blank. Antioch. Yeah, sino sorry. por la forma como ellos vivían y actuaban. Well, they called them that the way they lived and acted. Ellos fueron distinguidos de la mayoría de gente por la forma como ellos vivían. Cristo es un ejemplo digno a seguir. They said Christ is a worthy example to follow. Ahora, yo sé que hay seguidores de muchos de otras personas como de Juan el Bautista, There's other followers of people like John the Baptist. pero cuando nosotros oímos hablar de la persona de Cristo en los evangelios, But when we hear of the person of Jesus spoke of in the Gospels, los evangelios nos hacen ver a Cristo como aquel Dios todopoderoso que tomó la forma de un hombre. the Gospels show us as the Christ taking, the person of Christ, the person of God taking on flesh in Christ. Y la palabra dice que aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. And the Word of God says, even though he was tempted, yet without sin. Así que Cristo no vino al mundo Christ didn't come to the world no solamente para que nosotros nos podamos reunir una vez al año y celebrar las festividades, not so that we could just come together once a year and celebrate, o para que tengamos, o que vengamos una vez al año a la iglesia a cantar villancicos. or to come to church once a year and sing Christmas carols. Cristo vino a este mundo a pagar por los pecados de cada uno de He nosotros. came to this world to pay for the sins of each one of us. Pablo dice, este Cristo se vistió de gracia, Paul says, this Christ was dressed in grace. condescendió hasta la forma de un He hombre condescended in the form of man para morir en una cruz. to die on a cross. Ahora, cuando nosotros celebramos la Navidad, When we celebrate Christmas, nuestros ojos no deben de guiarnos totalmente al pesebre. our eyes don't need to go all the way only on the manger. Yo sé, algunos de los evangelios sinópticos nos dan la idea como Cristo nació. The Synoptic Gospel shows how Christ was born. Nos hacen ver ese momento frágil en la vida de Cristo donde fue llevado, fue nacido en un pesebre. We see the fragile moment of Jesus when he was born in a manger. El Rey de Gloria naciendo entre animales. The King of Glory being birthed among animals. En el lugar más sucio de la sociedad. And the most dirty part of society. Como decía un autor, Like an author said,
el lugar más indeseable donde las personas quieren estar, the place that people didn't even want to be, lleno de los excrementos de los animales. full of the poop of animals. Pero este fue el único lugar donde Cristo vino al mundo. But that's the only place Christ came into the world. La humillación de Cristo expuesta a través del pesebre. The humility of Christ shown in the manger. Aunque él podía nacer en cualquier otro lugar, He could be born in whatever place he wanted. él se identificó con aquellos que venía a salvar. He identified with the ones whom he came to save. Así que nuestra mirada claramente no debe de ser en el pesebre, sino en la cruz del Calvario. So our mind should be set on the cross and not just the manger. Aquí miramos a Pablo hablando en Filipenses capítulo 2. In chapter 2 of Philippians, we see Paul speaking. La condescendencia de Cristo para morir en la cruz por pecadores como nosotros. The condescension of Christ to die for sinners on the cross. Ahora, cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan, a diferencia de los Evangelios sinópticos, When we see the Gospel of John written differently than the Synoptic Gospels, bueno, con la excepción de Marcos, with the exception of Mark, Mateo y Lucas trata de darnos una forma para que nosotros miremos el nacimiento de Cristo. Matthew and Luke give us a very clear picture of how Christ was born. Pero Juan va directamente a la ocasión. But John goes to the reason. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. The Word became flesh and dwelt among us. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. The Word became flesh and dwelt among us. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. We have seen His glory. Glory is the only begotten of the Father, full of grace and truth. La importancia que Dios le da al nacimiento de Cristo. The importance that God gives to the birth of Christ. Es el momento en que Dios mismo se hace carne. It's the moment where God Himself becomes flesh. Ahora, Juan no le da tanta importancia al nacimiento, sino a la crucifixión de Cristo. So John gives importance not necessarily to the birth, but the crucifixion. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan, When we see the Gospel of John, durante 11 capítulos Juan trata de llevarte por el ministerio de Cristo. through 11 chapters, John shows us the ministry of Christ. El principio de su ministerio, The first of His ministry, cómo Cristo fue bautizado, how Christ was baptized, cómo él pudo hacer las grandes señales escritas en su libro. how He could show great signs written in the book. Así que 3 años y medio fueron descritos en 11 capítulos del libro de Juan. 3.5 years written in 11 chapters in the book of John. Y en el capítulo 12, In chapter 12, Juan empieza a hablar de la preparación para la muerte de Cristo. John begins to speak of the preparation of the death of Y Christ. cuando llegamos al capítulo 13 del libro de When we Juan, get to chapter 13 of John, Juan pone freno de mano a su libro y empieza a hablar de la pasión de Cristo en la cruz del Calvario. John begins to speak of the passion of Christ on the cross. 60% del Evangelio de Juan fue dicho para ver el ministerio de Cristo. John dedicates 60% of his book written to the ministry of Jesus. Pero el 40% restante del Evangelio de Juan But the 40% that's left fue para hablar de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor was Jesucristo. written to talk about the crucifixion and resurrection of Christ. Yo sé, amamos una fecha como esta. I know we love a date like this. El Dios eterno se encarnó, The eternal God became flesh. pero el propósito de esa encarnación era directamente la cruz del Calvario. But the purpose of this incarnation was directly to the cross. Yo sé que hay muchos que dicen de que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario Many say that the death of Christ on Calvary's cross fue la peor derrota de Dios en este mundo. was the worst loss of God in this world. Pero cuando nuestros ojos son abiertos a la luz del But Evangelio, when our eyes are open to the light of the gospel, nosotros podemos ver la gloria de Cristo manifestada en esa cruz. we can see the glory of Christ manifested in the cross. El sacrificio de Cristo fue aceptado como pago de expiación por los pecados de cada uno de The nosotros. death of Christ was accepted as the payment for our atonement on the cross. El Dios que gana perdiendo. God who wins losing. ¿Recuerdan lo que hablábamos al principio? Remember what we spoke of in the first? La mitología griega. The mythology, Greek mythology. Los dioses griegos tenían que ganar en la historia. The Greek gods had to win in history. Por eso es que a ellos les parecía locura la predicación del Evangelio. That's why they thought the gospel was
a scandal. ¿Qué clase de Dios es este que viene a morir por los suyos? What type of God is this that comes to die for his own? ¿Dónde estuvo la victoria? Where is the victory? ¿Dónde está la victoria de un Dios que muere en la cruz del Where is the Calvario? victory of a God who dies on a cross at Calvary? Me encanta cómo lo dice Pablo en Filipenses. I like how Paul says it in Philippians. Por lo cual, dice Pablo, It says, for this reason, Dios lo levantó de los muertos, lo levantó hasta las alturas. he was exalted to the highest place. Jesucristo no solamente murió en la cruz del Calvario como pago de He expiación, didn't just die on the cross as a payment for our expiation, sino que su sacrificio fue acepto por el but Padre his sacrifice was accepted by the Father, y como el cheque para fue la resurrección de él. and the resurrection of him. El pago fue aceptado. The payment was accepted. Por eso cuando nosotros miramos las escrituras, When we look at the scriptures, nosotros podemos ver una paradoja en este texto. we see a paradox in this text. El Dios que gana perdiendo en una The cruz. God who wins losing on the cross. Cuando nosotros miramos el pesebre, When we see the manger, podemos ver que el pesebre directamente apunta a la cruz del we can Calvario. see that the manger points to the Calvary. El sacrificio de Isaías 53, The sacrifice of Isaiah 53 expuesto en cada uno de los evangelios. was exposed in all the Gospels. Cada uno para que nosotros podamos saborear la vida de Cristo. Everyone, so we could taste the life of Christ. Para que nosotros podamos ver que el pago que Dios hizo fue acepto delante del Padre. So we would know the payment that Christ made was accepted by the Father. Pedro lo explica de esta forma. Peter says it like this: El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. the just dying for the unjust to take us to God. El Dios eterno vino a morir por un pecado que nosotros no podíamos pagar. God eternal died for us because we couldn't pay it. Él tuvo que tomar la humanidad de un hombre He had to take on humanity para poder morir en una cruz to die on a cross, y poder ser levantado al tercer to día. be raised on the third day. Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Christ redeemed us from the curse of sin. Él fue hecho maldición por nosotros. He became a curse for us. Es más, Juan trata de explicarnos este texto. John tries to explain this text. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 3, When you read John 3, nosotros miramos la serpiente de bronce. we see the serpent of bronze. Aquí miramos a Cristo simulando su vida con aquella We see serpiente. Christ symbolizing his life. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. It's necessary that the Son of Man be raised up. Así que la paradoja de la cruz del Calvario comienza en el pesebre. So the paradox of the gospel begins in the manger. El Dios eterno humillándose a la forma de un ser humano, God eternal humbling himself in the form of a servant, aceptando la posición de un esclavo, accepting the place of a servant, siendo llevado hasta la muerte y muerte de cruz, taken to the death, even death on the cross, con el único fin de pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar. so that he would pay the debt we could not pay. El justo muriendo por los injustos para llevarnos al The Padre. just dying from the unjust, taking us to the Father. Dice Pablo, Él quebró aquella pared que limitaba entre Dios y nosotros. Said he broke down the wall of hostility between us and God. Él nos unió con el Padre y nos hizo uno. He united us with the Father and made us one. Por eso es que cuando Cristo da su último suspiro en la cruz del So Calvario, when Christ gives his last breath on Calvary's cross, Él dice, consumado es. he said, "It is finished." Todo fue hecho a la perfección. Everything was to perfection. No hubo nada en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo que se escapara. There wasn't anything from the plan before the foundation of the Word of God that escaped. Cristo no solamente cumplió con la ley escrita en el Antiguo Testamento, Christ not only fulfilled the law, sino a la perfección Él cumplió el sacrificio. but to perfection he fulfilled the sacrifice. Por eso es que nosotros miramos a Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del Well, we see mundo. John saying, "Here's the Lamb of God who takes away the sin of the world." El hombre no puede poner nada para poder ser perdonado por sus pecados. Man cannot do anything to be forgiven for his sin. Pero Dios proveyó el Cordero. But God provided a lamb. Aquel sacrificio que empezó con Abraham y Isaac The sacrifice that was seen in Abraham and Isaac
ahora estaba siendo terminado en el Gólgota. is finished at Golgotha. El verbo fue hecho carne. The Word became flesh. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. We see His glory as the glory of the only begotten of the Father. Ahora el texto termina diciendo, The text finishes saying, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. La gracia de Dios se derramó sobre nosotros. The grace of God is poured upon us. Juan en el versículo 16 John in verse 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. said, from His fullness we have all received grace in the place of grace. El cristiano vive en la gracia de Dios. The Christian lives in the grace of God. Muchas veces nosotros caemos del lugar donde estamos caminando. Many times we fall from the place we're walking. Es más, pecado significa fallar al blanco. Sin means we haven't hit the mark. Cada vez que nosotros fallamos al blanco, que es Cristo, Every time that we don't hit the mark, which is Christ, cometemos pecado. we're sinning. Pero Juan nos dice que nosotros estamos en gracia sobre gracia. But John says we live in grace. Caemos y somos perdonados una vez más. We fall and we're forgiven again. Porque la gracia de Cristo no solamente se derramó en nuestra conversión, Because grace is not only given to us at conversion, sino que se derrama sobre toda nuestra santificación en el diario vivir. but it's in our daily life and our sanctification. Hasta el momento que nosotros seamos glorificados por el Padre. Until the moment we're glorified in the Father. Ahora, esto debe de llamarnos la reflexión a nosotros como cristianos. That should call us to reflection as Christians. El Dios eterno tuvo que morir como personas, como una persona como tú y como yo. The eternal God had to die as a person like us. Aunque Él nunca cometió pecado, Even though He didn't sin, los pecados del mundo entero fueron puestos sobre Él. sin of the world was placed on Him. Él fue el cordero que fue inmolado por la paga del pecado de cada uno de nosotros. He was the lamb that was the satisfaction of the wrath of God for each one of us. Ahora tú puedes vivir una vida cristiana libre Now you can live a Christian life free por la libertad que Cristo pagó por ti en la cruz del for Calvario. the freedom that He paid for you on Calvary's cross. Tú y yo no podíamos hacer nada por nosotros mismos. You and I can't do anything for our own. Es más, Pablo dice que nosotros estábamos en un estado completamente sin poder hacer nada por nuestras vidas. But Paul says we are not able to do anything for our lives. Pablo dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Paul says we're dead in our trespasses and sins. Pero el poder y la gloria de Dios a través de su Hijo nos dio vida y vida en But the abundancia. power and glory of God has given us life and life in abundance. Ahora podemos disfrutar. Now we can enjoy. Y cuando venimos a una fecha como la que estamos celebrando, When we come to a date like we're celebrating, podemos recordar ese momento en que Cristo entró en la humanidad, we can remember the time that Christ entered humanity. que se hizo igual a cada uno de nosotros. And He became the same as one of us. No porque Él tenía que ser igual a nosotros, Not because He had to be the same as us, sino porque tú no podías pagar la deuda que estaba sobre ti. because you couldn't pay your own debt. Así que este es un gran mensaje para nosotros, It's a great message for us para vivir en una gratitud continua con ese Dios eterno que murió por ti. to live in continual gratefulness to the God, eternal God who died for us. Ahora también es un llamado para las personas que no conocen a Cristo. It's also a calling to the ones who don't know Christ. Yo quiero decirte algo que tú no comprendes el día de I hoy. want to tell you something you don't understand. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. You're dead in your trespasses and sins. Tú necesitas a Cristo para vivir. You need Christ to live. Por ti solo no puedes ver la luz de Because Cristo. on your own you can't see the light of Christ. Es más, tú no puedes llegar a donde Él está y decirle, por favor, hazlo. You can't come to where He is and say, please do this. Tiene que pasar un milagro en tu vida. A miracle has to happen in your life. Hoy es el día que el Evangelio llegó a tus oídos. Today is the day the gospel comes to your ear. La palabra dice, si ahora oyes su voz, no endurezcas vuestro The corazón. Word of God says, if you hear His voice today, do not harden your heart. No provoques a Dios. Don't provoke God. El llamado es a que tú vengas a ese Cristo, The calling is that you come to this Christ, arrepentido de corazón. repentant of your heart. Dice que Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. He does not reject a contrite heart. Ven a Él y sé salvo, Come to Him and be saved. porque Él es Dios y no hay más. Because He's God and there is no other. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por el regalo de su Hijo.
Sabemos, Señor, que no puede haber presente más grande en la historia de la humanidad, Señor, que un Dios que tomó, Señor, la forma de cada uno de nosotros para morir en una cruz y darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias le damos, Señor, por ese amor que usted derramó. Aún siendo enemigos suyos, su gracia se derramó, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.